tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, en nuestro programa en vivo a las 5 de la tarde y en reposición a las 11 de la noche. Un placer acompañarles, Oriemi González. Les recordamos nuestras redes sociales que están a su disposición para que puedan interactuar con nosotros, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, en la cuenta de X, @argumentos_gb y mi cuenta @soriemi. Para esta tarde vamos a tener dos invitados. El primero para hablar acerca de la dinámica del mercado petrolero y precisamente hoy que hay noticias en torno a medidas que podrían venir próximamente de parte del gobierno estadounidense, y nos acompaña desde el estudio Alejandro Terán, quien es empresario también de la parte petrolera y quien es el director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo en Texas, en Estados Unidos. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Gracias por esta invitación en medio de este candelero. Así es, precisamente qué bueno que nos acompañe justamente hoy, que reciente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un tuit donde hace mención a que esperan revertir las concesiones para las transacciones petroleras otorgadas por el gobierno de Joe Biden al gobierno venezolano. De acuerdo a lo que publicaba en la traducción, comentaba que por la presente revertiremos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera con fecha del 26 de noviembre de 2022 y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por Maduro. También mencionaba y cuestionaba también en esta publicación que no han transportado a criminales violentos que enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Esto es parte de lo que dice el tuit, y también menciona que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. Parte de la información que hoy se actualiza, una publicación que hace este miércoles el presidente estadounidense. ¿Qué implicaciones podría tener eso? Ciertamente desde que inició el mes de enero había estado ese ambiente de incertidumbre por qué podría pasar por las nuevas medidas que ordenara el gobierno estadounidense. En un principio vimos ese acercamiento entre este enviado especial estadounidense y el gobierno venezolano. Ahora estas medidas de revertir estas concesiones, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas preguntas en un solo mensaje, ¿no? Trump nos tiene acostumbrado a ese tipo de acciones, ¿no? Yo no he visto nada que Trump no haya hecho en los últimos 8 años, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, nosotros como Asociación Latinoamericana de Empresarios en Texas rechazamos categóricamente esa posición del presidente Trump, que para mí no es más que otra cosa buscar una negociación en momentos más crudos con Venezuela. Acaba de hacerlo con Colombia, acaba de hacerlo con México, acaba de hacerlo con Ucrania, acaba de hacerlo con el Golfo Pérsico, ya lo vimos, lo acabamos de ver ahorita, y no ha cambiado su estilo. Ataca para después sentarse a negociar. Diciendo que revocará el 1 de marzo. Fíjate, revocará. No es que va a revocar ahorita. No es que aplica desde y no ya. lo de Chevron, habló de concesiones petroleras. Vamos a ver quién se la revoca primeramente. A lo mejor se la quita a Halliburton, se la quita para Chevron. No sabemos todavía qué va a pasar el 1 de marzo. Para mí, primeramente nosotros vamos a pronunciarnos en contra. Le dijimos al presidente Trump el 20 de enero la locura que había sido las sanciones a Venezuela, el desequilibrio del mercado petrolero mundial. El 23% del petróleo que va a Estados Unidos viene de Venezuela. Las refinerías son hechas por PDVSA. La interconexión oleoductica es venezolana. El merey o el producto, que utilizan las refinerías son el elaborado en Venezuela o el mezclado, muy famoso. Y decir en este momento que no va a comprar petróleo venezolano, eso es que mañana o pasado mañana la gasolina estará en $8 en Texas. Entonces, esto no afecta a Venezuela, esto afecta a Texas. Esas sanciones petroleras que el presidente Trump hizo en el año 2019 por hacerle caso al señor Guaidó, costaron $125 mil millones a los Estados Unidos. Ayer Trump dijo algo a Macron, le dijo, tú no pagaste, a ti te pagaron, a mí no me han pagado, ni que me paguen. Y le quitó el 50% al señor Zelensky. ¿Qué está pasando detrás? Porque en verdad todo el mundo está consternado por lo que hizo Trump hoy, pero a mí no me extraña. Eso ya lo estamos preparados para esto. Lo que está pasando detrás es que Trump está mandando un mensaje contundente para que todo el mundo se aterre, y entonces ir a negociar unas futuras concesiones petroleras, ya que uno de sus principales financieros
el señor Sergen, ha estado pues detrás de todo este reacomodo de negociación. Un argumento como que no han recibido a la velocidad los señores criminales, bueno, pero pues, manden más aviones, pues, o sea, es una cosa que de verdad es bastante, para mí, ingenua. Yo lo veo como una amenaza típica de él para que el gobierno venezolano sea cobarde y él exíjale al gobierno venezolano que le quite las concesiones a China. Para mí que por ahí vienen los tiros. Y en segundo lugar, está provocando eso para que entonces Elon Musk, que ya no tiene elementos tierra rara en China, que hay muy poca en Ucrania, que Groenlandia se mete 3 años, lo vengan a buscar a Venezuela. Entonces que yo creo, mi amiga, que eso es una gran negociación y yo llamo a la calma y a la tranquilidad en estos momentos. Claro, con esa perspectiva que ofrece usted, entonces podríamos ver reuniones próximamente otra vez entre el enviado especial de Estados Unidos y el gobierno venezolano. ¿Cómo cree que podrían entonces ir dándose esos próximos encuentros y negociaciones para obtener eso que usted menciona? No, yo creo que nosotros en la asesoría que hemos dado y lo que hemos dicho, hay que tener mucho cuidado porque la Venezuela de hoy no es la del año 18-19. La Venezuela de hoy tiene interconexión con Turquía, con Arabia, con la India, con China, con Sudáfrica. O sea, honestamente, para el petróleo venezolano es muy importante venderlo a Venezuela, por supuesto, pero es más importante comprarlo para los Estados Unidos. No es que Venezuela necesita vender, es que Estados Unidos necesita comprar. Porque Estados Unidos tiene un déficit en este momento de casi 4 millones de barriles diarios de petróleo, de los cuales el 20% de ese déficit viene de Venezuela. O en otros años era casi el 50%. Entonces, yo creo que hay un poquito ahí de grito, muchacho malcriado, con mucho respeto. Y yo creo que un poquito ahí el estilo del presidente Trump, que ya lo conocemos, que él ataca para negociar. Y yo creo que va a venir en cualquier momento una recomposición de esa relación, como lo hizo con Ucrania, que lo arrodilló. No es que lo arrodilló a Venezuela, pero lo hizo con Ucrania. Él viene acostumbrado a lo que hizo con Ucrania, viene acostumbrado a lo que hizo con Putin, viene acostumbrado a lo que hizo con el Golfo Pérsico, viene acostumbrado con lo que hizo con México y Canadá, con Colombia, y pienso yo que la cuenta que está sacando el presidente Trump es que va a hacer lo mismo con Venezuela y se pudiese equivocar. Y es lo que a mí me estaba preocupando, que el presidente Trump, que los Estados Unidos nos equivoquemos con Venezuela, como nos equivocamos en el 2018, ¿verdad? Y entonces nos salga el tiro por la culata y entonces los BRICS tomen control del petróleo venezolano y perdemos el mercado que originalmente teníamos nosotros aquí. Bien, en ese sentido, entonces, usted menciona que el interés principal aquí lo tiene Estados Unidos en el tema de la compra. Ahora, el interés venezolano y desde la perspectiva de Venezuela también es importante esa venta, en el sentido, por ejemplo, de lo que se obtiene con las operaciones de Chevron y en cuanto a ingresos también petroleros. Claro que es importante, por supuesto, y Venezuela necesita vender, por supuesto, y nosotros estamos aquí, de hecho, que queremos incrementar la producción petrolera. De hecho, nosotros tenemos una alianza firmada. Esa decisión del presidente Trump que pudiese tomar el próximo 1 de marzo afecta también las operaciones que tenemos nosotros aquí. Pero más que eso, más que evidentemente, Venezuela ha logrado, y hay que reconocerlo, una dispersión del riesgo en otros países, en China, en India, en Japón, en otros países que están dispuestos a llevarse el petróleo venezolano, evidentemente en menores precios y en menores condiciones para Venezuela. Porque eso al final se traduce en menos ingresos para Claro, pero país. si incrementa la producción, yo creo que si al incrementar la producción, ese hueco se puede tapar. Yo no creo, y te lo digo técnicamente hablando, con el déficit que tiene en este momento el mundo y con el desequilibrio que tiene en este momento el mundo, que el presidente Trump se atreva a ratificar la sanción. Yo creo que lo que está haciendo es atacar para después negociar como siempre lo ha hecho. Ese es su estilo. Ese es su estilo. Él se dejó guiar por la oposición en el año 2019, la que está en Estados Unidos, y mira el tiro como le pasó. La situación de Citgo es crítica, crítica. Montar una refinería como la de Citgo en los Estados Unidos se mete en 15 años y $100.000 millones. Entonces eso no va a pasar. Eso es económicamente inviable, porque no hay quien supla ese petróleo en este momento. Y decir que Venezuela no es importante, Venezuela es fundamental en estos momentos y sobre todo en esta crisis que estamos viviendo en este siglo, en este año 2020. Claro, y no solo evaluando esos factores del tema de la industria petrolera ni el mercado energético en el mundo, sino también, bueno, los conflictos que algunos van avanzando en la resolución, pero otros como siguen, bueno, en el Medio Oriente, el tema de por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, son factores que, bueno, sí influyen en esa dinámica y, bueno, la participación de Venezuela. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Alejandro Terán, quien es empresario petrolero. Ustedes no se muevan de argumentos.
Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Alejandro Terán de cómo está la dinámica petrolera, con esta noticia precisamente que daba el presidente Donald Trump, que publicaba en sus redes sociales, y cómo quedaría y cómo pudiera influir esto para el mercado venezolano. En ese sentido, quizás puntualizar cómo se encuentra en este momento. Usted mencionaba que el 23% en cuanto a lo que llega a Estados Unidos, cómo están realmente esas cifras y lo que también se está produciendo desde Chevron. Como decíamos, bueno, esta medida en cuanto a las licencias no se sabe si va a tocar las operaciones de Chevron o cómo va a aplicar, que bueno, se conocerá próximamente el 1 de marzo. Sí, mira, ahí desde el año 19 que se empezaron estas sanciones, esta loquereta que hubo en Venezuela, y se dieron cuenta del error de Citgo, el primero que emitió licencia fue el presidente Trump. O sea, aquí él está hablando de Biden, pero si el primero que emitió fue él. O sea, el primer presidente que dio licencia para operar a Venezuela fue Trump. El primero que protegió los activos de Citgo fue Trump. Y cuando se dio cuenta del desastre económico que había cometido, entonces fue muy cauteloso en aquel entonces, y cuando habló de todas las opciones de Venezuela, no ejecutó ninguna. Y confió en que los que tomaron control de Estados Unidos hicieron lo que hicieron. ¿Qué está apostando en este momento el presidente Trump? Es lo poquito que yo lo conozco, he podido ver y observar. ¿Que le va a dar el gobierno de Venezuela a la oposición? Eso no va a suceder. Hay gente que está pensando en eso. Gente que dice, no, ya mañana ya aquí me reconoce. No, eso no va a pasar. Él está sencillamente negociando con el dueño del circo, el dueño del país, el dueño del gobierno, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro, y con él va a negociar. Y dispara ese misil, que evidentemente hoy quedó todo el mundo en shock. Nosotros estamos esperando. Nosotros pensamos en cualquier momento Trump hace una de las de él. ya lo habíamos conversado incluso en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahora, ¿qué pasa con ese crudo, esos 400.000 barriles que salen de Venezuela? ¿Para dónde van? Para Estados Unidos. ¿Se lo va a dar a China entonces? Si Trump está persiguiendo a los chinos y peleando con ellos en todos los niveles, ¿se lo va a dar a China? No creo que él va. China está celebrando en este momento. Si mañana pasado le quitan la concesión a Chevron y Chevron no puede sacar un barril de petróleo, ¿para dónde va ese petróleo? ¿Para China? ¿O para Rusia? O para la India. O sea, ¿para dónde va ese petróleo? Para los mercados orientales que están ávidos de ese crudo y tienen un déficit importantísimo. China consume 16 millones de barriles y produce 2. Tiene 14 millones de déficit. Irán le está vendiendo a China, Rusia le está vendiendo a China. Entonces, yo creo que Trump está haciendo un reacomodo aquí. Cuidado, te resbala. Es lo que yo estoy. Este es mi. Cuidado, te resbala, Nicolás Maduro. Cuidado, te resbala porque este petróleo es mío. Él lo dijo en una oportunidad. Lo dijo, ese petróleo ya lo íbamos a tomar nosotros. O sea, él ya viene con esa estrategia. Ahora, el gobierno venezolano tiene que defenderse de manera patriota, de manera soberana. Pues esto no es un mercado, esto es un país que hay que respetarlo también, pienso yo, ¿no? Y nosotros, como empresarios de Texas, que tenemos intereses en Venezuela y en Texas también, pensamos exactamente igual. No podemos meternos en el tema político, nosotros no podemos involucrarnos en el tema de una posición, en el rollo que tienen ellos. Nosotros tenemos que involucrarnos en la seguridad energética de los Estados Unidos, no en el resto del problema. Y la seguridad energética de los Estados Unidos y el equilibrio del mundo, numéricamente hablando, está en Venezuela. Entonces, si nosotros empezamos ahorita a especular, yo siento que el presidente de la República en cualquier momento en cualquier momento va a emitir un reacomodo y está disparando de esta manera para llegar a acuerdos no solamente con Chevron, sino me imagino con Halliburton, con todo el resto de las petroleras que también quieren ir para acá. Hubo una reunión, esperando. Exactamente. Hubo una reunión en Texas la semana pasada, donde estamos alistándonos ya, y Trump saca esta decisión hoy. Una decisión, este comentario, pues, un comentario. Él no dice que lo va a hacer, que lo hizo, que lo va a hacer el 1 de marzo y ya todo el mundo lo da por hecho. Yo creo que es un gran, y lo digo con mucha responsabilidad, es un gran amague de golpe para después negociar en términos que se cree él más poderoso. Pero yo le quiero decir algo al presidente de Estados Unidos. Se lo quiero decir con mucho, como ciudadano norteamericano y como empresa norteamericana. No, y nosotros vamos a... Si esto sucede, nosotros vamos a actuar inmediatamente. O sea, porque ya hay leyes para actuar también. De hecho, un juez suspendió ayer una decisión del presidente Trump y han suspendido varias órdenes ejecutivas. O sea, y estamos dispuestos a hacerlo y a demandarlo también. Ojo, porque él es responsable de muchas cosas en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos, del presidente Trump, es responsable de mucha crisis en este país. Y la hemos vivido nosotros también, como tejanos, como ciudadanos norteamericanos. Yo no hablo como venezolano, hablo como ciudadano norteamericano. O sea, ¿dónde van mis impuestos que tomó una gente que se lo gastó? ¿Dónde están los impuestos que yo pago? Yo puedo reclamar también eso. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es un gran amague
para después negociar. Pero que tenga mucho cuidado el gobierno norteamericano, que jugase esa carta tan irresponsable, le permita entonces al dragón chino y al elefante indio tomar el control que quieren. Que esa es la verdadera preocupación. La verdad, porque en América Latina no tiene capacidad ni para 5 años para aguantar el tema energético. Ayer acaba de haber un super mega corte eléctrico en Chile. ¿Por qué pasa eso? Lo hubo en Ecuador hace apenas unos meses. ¿Por qué pasa eso? Argentina está a punto de caramelo. ¿Por qué pasa eso? Ni te digo Brasil. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay energía para proveer. Y el único proveedor seguro, sensato, que tiene América Latina y el mundo está en Venezuela. No juguemos carrito. No, yo lo quiero decir con mucho respeto aquí, respetando al gobierno norteamericano y respetando al gobierno venezolano. No juguemos carrito ni entremos en capricho creyéndole cuento a la gente, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, como de hecho fue en el año 19. Las sanciones a Venezuela, miren lo que trajo. Esta amague, que yo creo que es un amague, puede ser muy peligroso para este día del mundo. Bien, usted ahora desde la perspectiva también, como decía, bueno, como norteamericano, como empresario, esta medida decía que, bueno, de alguna forma ya la habían conversado, en el sentido de que, bueno, podría Donald Trump anunciar algo como eso, independientemente de cómo se traduzca o al final qué signifique, porque, bueno, habría que firmarse la orden y ver realmente qué dice la orden. Qué dice la orden, qué implica y para quiénes aplica también. Y que es demandable, ojo, y que es demandable. Como usted decía, pero en ese sentido como empresario, ¿verdad? Y que decía que, bueno, tienen allí planes próximos a ejecutar, tienen operaciones, como quizás esta dinámica de, bueno, no saber qué pasa con las licencias, cómo influye eso, quizás también retrasa los planes que tienen para Venezuela, ¿cómo aplica también? Bueno, nosotros hemos dicho, es que fíjate qué pasa, con todas las medidas que Trump ha tomado, ha disparado la inflación un 25% en Estados Unidos. Le ha metido sanciones a México y le ha metido sanciones a Canadá. Ya los carros en Estados Unidos valen 40% más caros en este momento, porque la gran mayoría de las maquilas están en México. Ok, yo creo que él va a aflojar. Él dijo, hay que hacer un poco de esfuerzo. Está bien, eso lo entendemos. Ahora viene el tema petrolero. Tienes un déficit de 4 millones de barriles, que ¿quién te lo provee a ti? ¿Quién te lo puede proveer en este momento? ¿Dónde lo tienes cerca? En Canadá, que no puedes, que la caja metió una sanción a Canadá, o en México, que no tiene petróleo. ¿Dónde más lo tienes? ¿Dónde? Si ya dijo el presidente de Bukele, yo lo compro también. Pues es un déficit importante. Lo que pasa es que ellos están hablando populísticamente. El problema de Estados Unidos, mi querida amiga, es la Florida. Lo que llamo yo la cubanera. Yo soy hijo cubano. El problema es la Miami, donde están los venezolanos ahorita, compatriotas amigos, y los cubanos que son compatriotas amigos de mi mamá. Que tenemos 70 años escuchando la misma historia. Que Fidel se va mañana, que el bloqueo a Cuba. ¿De qué ha servido el bloqueo a Cuba? Pregunto yo. ¿Ha servido de algo? Yo tengo 60 años, tengo 56 escuchando el mismo cuento. Que mañana se va Fidel, que el lunes está listo, que se acabó. Y han acabado con una isla, han acabado con un pueblo, con un país. ¿Sirvió el bloqueo? De nada. ¿Ha habido cambio político? No hubo cambio político. No hubo cambio político. Ahora bien, queremos reproducir el mismo escenario en Venezuela. Exactamente igual. Los mismos factores. La señora María Elvira Salazar, que es diputada en la Florida, está más pendiente de Venezuela que de la Florida. Ocúpese de la Florida, señora. Esa señora hay que meter un impeachment. Pasa que no lo hacen. Hay que meter un impeachment a esa señora. A Marco Rubio hay que meter un impeachment. Y hay que decirle a todos ellos, rindan cuenta del dinero que le dieron de Ciergo. Aquí nadie ha dicho eso. Y lo digo con responsabilidad. En la sentencia de Delaware aparece el señor Rubio y compañía involucrado. Bueno, pero investiguenlo, ¿vale? Nadie lo pide. O sea, la cantidad de funcionarios norteamericanos que están involucrados ahí. Entonces, se meten el rollo aquí, generan este caos aquí, generan este caos mundial. Porque es un caos mundial, mi amiga. Un tema complicado. El tema del gas para Europa de Repsol, el tema del gas para Total. O sea... Claro, muchos implicados exactamente. También. La Shell que está desarrollando este tema, la plataforma del TANA. Entonces, oye, ¿por complacer a quién? ¿A la Florida? Yo no creo que el presidente Trump cometa ese error. Yo creo que te lo voy a repetir, está haciendo un amague para negociar en mejores términos, pero cuidado, nos sale a nosotros el tiro por la culata. Y por estar inventando y por estar haciendo ese tipo de cosas, vienen los dragones chinos y el elefante hindú y se llevan todo y nos quedamos sin petróleo. Entonces, sí es verdad, mi amiga, que yo quiero ver que lo que va a pasar cuando llegue la gasolina en Estados Unidos a $7 el galón. ¿Qué va a pensar el americano? No le importa ni María Corina, ni le importa Guaidó, ni esa gente. El problema es su gasolina. Entonces, yo creo que es un poco más que un show, que una verdadera decisión definitiva. Bien, y realmente seguimos estando en los mismos escenarios que evaluábamos, donde la incertidumbre sigue estando allí al pie,
no solamente para los escenarios aquí en Venezuela, sino bueno, con esas medidas del final saber, bueno, qué va a pasar, en qué se va a avanzar y al final creo que lo más importante es evaluar cuáles son las consecuencias, en qué se traducen, como decía. En el caso usted, bueno, evaluaba la parte norteamericana, pero aquí en Venezuela también con la parte económica mucho depende de cómo avancen las licencias petroleras, todas esas perspectivas también están sujetas a lo que pase con esas licencias. Pero fíjate lo que te iba a comentar, ¿no? Y este estudio nosotros lo hemos hecho importantemente, es un estudio muy importante que nosotros hemos hecho aquí. El país ha avanzado a pesar de las sanciones. Entonces, eso es lo que hay que evaluar muy bien. Por eso la carta que hicimos nosotros en el 20 de enero decía, ve a Venezuela como lo que es y no como lo que le dicen que es. O sea, es muy distinto a lo que le dicen a lo que en verdad sucede. Y yo creo que ese es el peligro que yo estoy viendo y lo quiero alertar con mucha responsabilidad, no a Venezuela, al gobierno norteamericano, de lo que las consecuencias terribles que pueden ser una nueva sanción a Venezuela. Bien, nos corresponde ir a la pausa. Al regreso seguimos conversando con Alejandro Terán. Ya venimos con más argumentos. Estamos ya en la última parte de este bloque con nuestro primer entrevistado, Alejandro Terán. Y bien, hablamos de cómo está este tema de la dinámica del petróleo, Estados Unidos, Venezuela, quiénes beneficia, cómo quedan ambas partes. Pero también en este sentido, y hablando del tema de las sanciones, usted mencionaba una cifra de lo que se ha perdido, cerca de 125.000 millones de dólares en pérdidas por el tema de las sanciones. En Texas. Y aquí 600.000 millones de dólares. Bien, pero también hay otra pérdida que se ha dado dentro de la industria petrolera por el tema también de la falta en cuanto a gestión, en cuanto a corrupción. Claro. También son cifras elevadas que al final, bueno, independientemente de si analizamos cómo está el mercado petrolero, cómo está la industria petrolera en Venezuela, son cifras que nos dicen, bueno, estén las sanciones o no estén, también hay un trabajo que hay que hacer desde aquí, desde el país, para restaurar, para seguir levantando la industria petrolera y que la dinámica económica depende de eso. Toda sanción y bloqueo genera un mercado perverso. ¿Entiendes? Yo no entiendo por qué pasa. Si tú bloqueas una industria petrolera, no te puede traer un barco, hay que traerlo escondido, le quitaba el GPS, el que vendía el petróleo no cobraba. Todo lo que ha ocurrido después de las sanciones en Venezuela, todo lo que ha pasado, toda esa perversión que ocurrió en PDVSA, que decía, hay preso un poco de gente, y en este país tiene detenido un poco de personas, ¿no? Producto de esas loqueras que ocurrieron en PDVSA, todas esas consecuencias es producto justamente de ese mercado sancionatorio. Yo digo que las sanciones hay que levantarlas ya, a Venezuela, a Cuba, y usted verá en 2 minutos, cuando el presidente Obama fue a Cuba y dijo, las sanciones a Cuba fue un error, la economía de la isla creció, bueno, fue tanto la presión económica que hubo, que Raúl Castro le tuvo que entregar a un presidente nuevo, hubo que cambiar presidente, del mismo partido, pero otra nueva generación. Entonces, eso pasó con Reagan y los Reaganomics, cuando cayó Gorbachev y el muro de Berlín. ¿Qué pasó ahí? Hubo un cambio económico y cayó inmediatamente ese sistema. No es que va a caer el gobierno, pero va a cambiar las expectativas. Hay que acabar con esa perversión que son las sanciones. Hay que acabar, genera mercados perversos, mercados alternos, robo, corrupción, broma cambiaria, todo ese tipo de cosas que suceden, bloqueos económicos. Tú quieres perseguir al corrupto, persigue un funcionario como tal. O sea, si Colombia produce cocaína, tú no vas a bloquear el país, tú buscas al que trafica la cocaína. Y esa es la pelea que tiene... Pero el responsable. Exactamente. Entonces, aquí están haciendo algo y además es un autogol, porque tu infraestructura interna la hizo PDVSA. Esto lo hemos hablado ya varias veces. La infraestructura interna, la conexión oleoductica de los Estados Unidos, que atiende a 150 millones, la hizo Cisco. Entonces, decir que Venezuela no es importante, no, es fundamental, es determinante, además para el equilibrio del mundo, porque tienes unas reservas comprobadas y tienes un oriente del mundo, que son 5.000 millones de personas, 2.500 millones de teléfonos celulares, 1.500 millones de carros, esa gente que se bajó de burro y de carreta y se montó en vehículos. Bueno, en este momento no se consigue gasolina en avión porque el tráfico aéreo es impresionante. O sea, hay un recalentamiento del consumo, hija mía, y un decrecimiento de la capacidad eléctrica del mundo. Hemos tenido apagones en toda América Latina. Entonces, ¿a dónde vas a ir? ¿Quién es tu proveedor seguro? Venezuela. Yo aspiro y vamos a hacer nuestra acción contundente en los Estados Unidos. Y si esa orden sale, la vamos a demandar. Ya yo hablé con mis abogados hoy. Estamos listos para demandar esa orden en cualquier momento. Pues sería un autogol
muy grave para Texas. Sería el segundo autogol después de la toma de Sigo en el año 2018. Yo creo que eso no va a suceder, es mi opinión. Bien, gracias por acompañarnos en Argumentos. Se nos acaba el tiempo, esperamos que próximamente pueda acompañarnos y también profundizar en este tema porque, como le decía, la dinámica económica de Venezuela, las expectativas y como quizás esos escenarios de incertidumbre están como puestos sobre la mesa sobre qué pasa con las licencias, qué pasa con el tema de las sanciones, qué pasa con el tema de las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Déjennos trabajar, por favor. Así que gracias por acompañarnos, Alejandro Terán, quien es experto en materia petrolera, empresario y también director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios en Texas. Gracias por estar. Al regreso venimos con otro invitado en Argumentos. Ustedes no se muevan de nuestro programa.